Buenos días. En esta ocasión hemos invitado a una mujer profesional y trabajadora nata, doña Carmen Moore. Se define como una emprendedora que cree en las personas. Durante más de 24 años ocupó el cargo de presidenta ejecutiva y directora general de Manpower España. Fundó el grupo Impulsió de Negocis y creó Moore & Partners. Por su labor profesional y humanitaria recibió diversos premios, entre ellos fue galardonada por la UNESCO con el Women Together y recibió el premio Creu Casas del Instituto de Estudios Catalanes Mujeres para Cambiar el Mundo. Bienvenida, Carmen, muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Y bueno, desde Benfix Peak queríamos hacer nuestra pequeña aportación al Día de la Mujer y consideramos que una conversación con usted era lo mejor que podíamos realizar actualmente. Y queríamos profundizar sobre su vida personal y profesional, y si nos podía explicar un poco cómo ha ido su vida profesional en este sentido. Bueno, yo me gustaría en primer lugar hacer una puntualización sobre el tema de los reconocimientos que he ido recibiendo. Uno de los reconocimientos que a mí me hizo mucha ilusión y que no me has mencionado era la medalla de Francesc Macià, que era la medalla al trabajo que dan aquí en Cataluña. Entonces ese reconocimiento para mí fue muy emocionante porque hacía poco tiempo que habían fallecido mis padres y mis padres siempre habían inculcado pues, el sacrificio y el trabajar. Sobre todo mi padre me decía: hija, no te canses nunca de trabajar. Bueno, simplemente te quería hacer esta puntualización y de todos modos todos los reconocimientos son bienvenidos. Bueno, yo empecé a trabajar muy jovencita, empecé a trabajar sobre los 17 años más o menos y empecé en un despacho como secretaria y bueno, fui cambiando cada 2 o 3 años, cambiaba de trabajo y más o menos cuando tenía 21 años empecé a trabajar en una escuela de secretariado internacional de aquí de Barcelona. En esa escuela yo creo que es donde me cambió mi vida, ¿no? Porque ahí en esta escuela venían jóvenes de muy buena familia, que en aquella época pues muchas de estas muchachas pues entre que acababan el bachillerato y el COU, por ejemplo, y se casaban, porque en aquel momento pues ellas se casaban, hacían un curso pues de secretariado, etcétera. No querían ir a la universidad, pero hacían unos cursos. Entonces eran muchachas muy bien preparadas, de buena familia, y la escuela esta que yo te comento era muy buena y las preparábamos muy bien. Y empresas pues como Arthur Andersen o otras empresas de aquí de Barcelona en aquel momento nos solicitaban secretarias para trabajar. En aquel momento yo hacía el match de decir: oye, fulanita, hay esta empresa que está buscando una secretaria, cuando acabes, si te gustaría trabajar. Bueno, pasaba el tiempo y de pronto le preguntaba: oye, ¿cómo está el tema de la propuesta que te comenté? Ah, sí, voy a empezar a trabajar. Bueno, y así una tras otra, y llegaba un momento que ni las empresas daban las gracias, ni las otras, ni las niñas tampoco. Y dije: bueno, a partir de ahora voy a cobrar una cosa simbólica. Y empecé a cobrar una cantidad, prácticamente nada. Llegó un momento que tenía mucho éxito y tenía mucha más demanda de las secretarias que querían trabajar. Y empecé ya pues a poner anuncios en la prensa, etcétera, etcétera. Y bueno, eso fue el comienzo, de alguna forma, de lo que luego yo acabé siendo, que bueno, como luego te explicaré, yo acabé siendo la presidenta de Manpower para toda España, ¿no? Como te comento, lo que empezó así, pues como jugando, fue una empresa, lo que entonces era una empresa de trabajo temporal. En aquel momento también el trabajo temporal no se legalizó, estamos hablando de los años 70 y tantos, y no se legalizó hasta el 94, o sea, es decir, que pasaron años, ¿no? Bueno, y fui trabajando pues de esta forma, que
también, pues yo me acuerdo que no era fácil porque estabas bordeando la ilegalidad, porque había un vacío legal. Si tú estabas amparado en la prestación de servicios en el artículo 42, pues estabas en regla, como si dijéramos, pero si un juez podía definir que tú estabas haciendo una cesión de trabajadores, pues estaba prohibido y estaba pues penalizado, pues yo te diría hasta con cárcel, o sea, decir que no. Estaban en la línea roja, ¿no? Estábamos en la línea roja, sí, sí. Bueno, entonces, yo creé esta empresita, porque ya creé una empresa y hubo un momento que me di cuenta, pues como desde la primer folletito hasta todo, yo no tenía un bagaje profesional de una experiencia de haberlo vivido, ¿no? O sea, era un poco a mi imagen y semejanza, ¿no? Yo estaba trabajando ya con empresas importantes aquí en Barcelona. Y llegó un momento que esto debería ser el año 83 y me di cuenta, pues eso, que había tocado techo, ¿no? Y me acordé, pues, de que una amiga me había comentado que sus cuñadas trabajaban para una empresa muy importante, bueno, la más importante del mundo, en Holanda. Y yo la llamé, esta chica vive en Bélgica, le dije, oye, tú me comentaste esto, sí, sí, sí. Oye, pues tú me podrías, ¿y dónde está esta empresa? No te preocupes, yo te hago un rendezvous aquí en Bruselas. Bueno, pues allí que me fui. Cuando fui a Bruselas me atendieron y fui en Manpower. Era Manpower, y el que era el presidente de Manpower Bélgica me atendió, me dio un montón de folletos de información que era en realidad lo que yo quería, porque yo lo que quería era copiar y ver qué hacían, ¿no? Pero en el transcurso de la conversación, él llamó, que cogía el teléfono, llamaba, y lo que estaba llamando a París a una persona que era una persona de confianza de Manpower Internacional, y esta persona dijo, oye, le dijo, tengo aquí una persona, perdona, tengo una persona española que tiene una empresa. Bueno, entonces ella le dijo, si yo al día siguiente podría estar en París. Y como la ignorancia es muy atrevida, yo dije, sí, 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 claro que sí. Bueno, saliendo de esta reunión, me fui a París a entrevistarme con esta señora, una señora más o menos de mi edad, pero bueno. Ella muy inteligente, ya no me dio ni un papelito ni medio, o sea, que decir que ella lo que sí me estuvo entrevistando, pues cómo era el negocio en España, qué márgenes teníamos, qué problemáticas, bueno, todo. ¿Cómo funcionaba eso? Sí. Y bueno, cuando nos despedimos, me invitó a comer, y cuando nos despedimos en la puerta me dijo, señora, me gustaría mucho que usted fuera nuestra representante en España. Pero bueno, yo eso pensé que era como si me hubiera dicho, pues eso, que Dios la bendiga, ¿no? O sea, ya está. Bueno, cuando volví a España, bueno, porque yo regresé a Bruselas porque llevaba un billete de avión barato y tenía que salir y entrar por el mismo sitio. Y volví a Barcelona al cabo de 3 días, y yo tenía ya una carta de Manpower Internacional que yo me había entrevistado con esta persona y que si yo estaría disponible para tener una conversación con ellos. Yo dije que sí. Bueno, y este fue el principio. Bueno, esto fue en el año 83. En realidad, las conversaciones con Manpower no empezaron hasta el 85, porque bueno, hubieron una serie de cosas. Y tuvimos como un noviazgo, que digo yo, de 2 años. Y en el 88 Manpower me compró lo que era una empresa modesta, pero saneada, seria, y bueno, que funcionaba. Entonces, yo con Manpower he estado 25 años. Primero les vendí una parte, en el 96 les vendí el 100%, y desde el 96 al 2012, pues que me jubilé y dejé Manpower. Yo hice toda la expansión de Manpower, es decir, que para mí ha sido muy gratificante hacer crecer una empresa, porque, como te digo, cuando ellos me compraron la primera parte, pues tenía 3 oficinitas, 2 en Barcelona y 1 en Madrid, y yo dejé la compañía con 200 oficinas
y 1000 personas de estructura. Fue... O sea, que era importante. Bueno, yo creo que ahora me vas a preguntar, o si no me lo vas a preguntar, lo estás pensando, si yo como mujer he tenido algunos problemas para... A ver, yo siempre he sido la primera mujer en esto, otro. O sea, es decir, yo iba a reuniones que eran todo hombres y Carmen Moore. Y era Carmen Moore y 4 más. O sea, es decir, que hoy día, gracias a Dios, esto ya no es. O sea, es decir, y es más, yo diría que hoy la mujer está de moda. O sea, es decir, tú vas viendo en la prensa nuevas posiciones, pues la directora de Agencia F, una mujer, o sea, hay presidentas de comunidades, que el recorrido ha de ser más igualitario, pues seguramente sí, pero yo creo que vamos en buen camino. Yo hace años, cuando llegaba precisamente el 8 de marzo, siempre me preguntaban, yo decía, ojalá ya no me preguntéis más, o sea, que esto va a caer como fruta madura, o sea, que gracias a Dios, a ver, hoy día, pues en los consejos, a ver, yo en los consejos que he estado, siempre he sido la primera, pero hoy en el consejo hay 4 mujeres más, o sea, en todos sitios el crecimiento y el posicionamiento de la mujer cada vez ha sido más y más. Que si yo he tenido cortapisas, pues seguramente sí. Pero también te digo una cosa, no las he querido ver, porque si las ves es peor, ¿me entiendes? O sea, a veces hay que hacer ver que no ves las cosas y mirar para el otro lado. Pues su crecimiento, ¿considera que ha tenido algún impedimento o por ser mujer? No. ¿O únicamente su crecimiento ha ido evolucionando a medida que su esfuerzo iba...? Yo me he posicionado siempre como una profesional, hombre o mujer, o sea, decir que o sea, yo creo que no he hecho servir ni mis cualidades de mujer, ni para dar pena ni para seducir, o sea, seguramente a lo mejor sí, pero quiero decir que no. Vale. Vale. O sea que... También conocemos que es directora de una fundación, el Somni dels Nens. Sí. ¿Qué realizáis en esta fundación? Bueno, en esa fundación o sea, básicamente esa fundación nace para ayudar a los niños y a las familias con enfermedades oncológicas. Gracias a Dios el cáncer infantil ha remitido bastante, o sea, o más que remitido no es la palabra, o sea, hay más curación que antes, pero todavía hay una necesidad. Entonces lo que sí también hemos hecho, o sea, nos hemos abierto más también a enfermedades crónicas, enfermedades raras y por supuesto oncológicas, y ahí estamos. Por ejemplo, pues estamos dando ayuda psicológica a los padres y a los niños, porque cuando te diagnostican una enfermedad para un hijo, pues es lo peor que te puede pasar, ¿no? Las familias se desmoronan. Después les ayudamos pues con sueños de niños que quieren conseguir, pues no sé, ver a no sé quién, a un futbolista, o tener, por ejemplo, hacer un vuelo bueno, cumplir sus sueños, cumplir, ¿no? Varios sueños, que son tantas cosas. Ahora tenemos un tema que es muy bonito, que es una terapia con perros para niños. Y bueno, a los niños los estimula, etcétera, etcétera. Pero el otro día a mí me emocionó porque había un niño que le tenían que hacer una punción lumbar, y en esa punción lumbar los niños han de estar prácticamente inmóviles, o sea, no se pueden mover. Y ves al niño estiradito en la camilla y el perro estiradito al lado. Ay. Y era de lo más enternecedor. Son perros ya adiestrados, preparados y que pueden entrar en quirófanos, etcétera. O sea, sí. Debe ser una imagen preciosa. Es una imagen preciosa, o sea, quiero decir, es muy gratificante. Por ejemplo, ayer mismo recibimos una nota de una familia que han perdido al hijo, dándonos las gracias por todo lo que habíamos hecho. Y bueno, y todas estas cosas, pues es tristísimo, pero es gratificante poder colaborar de alguna forma u otra.
otra de las cosas, por ejemplo, hacemos humanización de los hospitales en las salas pediátricas y en las tres ¿cómo se llama? Ambulancias pediátricas que hay aquí en Cataluña, las tres están, cuando entran los niños, es como si entrasen en un submarino, porque están todas humanizadas como si fuera un submarino. O sea que para que no les dé la sensación exactamente, de que están entrando. Bueno, hacemos, ya te digo, bueno, es una fundación modesta, porque una de las cosas que nosotros tenemos muy en cuenta es que no queremos mostrar el dolor. O sea, es decir, si entras en nuestra página web, no verás nunca la foto de un niño. O sea, procuramos mucho la privacidad, tanto de las familias como de los niños. Puede poner Juanito, Juan, 15 años, un carcinoma X, pero sin fotos, sin apellidos, y seguramente, ya te digo, si mostrásemos el dolor, pues tendríamos seguramente más ingresos para poder hacer más cosas, pero respetamos mucho la privacidad de las familias. Pues eso dice mucho de la fundación, porque da un valor añadido. Sí. Y bueno, y ahora, pues, si quieres que continuemos con el tema mío profesional, yo de alguna forma tenía la edad, cuando dejé Manpower, de jubilarme. Pero como a mí, yo disfruto trabajando, monté otra empresa, o sea, que he montado 2 empresas más. y bueno, y estoy o sea, yo siempre digo, ¿cuándo descansarás, Carmen? Yo ya descansaré cuando me muera, o sea, en el momento voy. Por ahora no. Por ahora no. Vale, creo el grupo de Impulsianagosis. Perdona, no es el coronavirus, ¿sí? Creó el grupo de Impulsianagosis y Muran Partners. Sí. ¿Cómo fue su...? Bueno, a ver, Impulsión de Negocios es una empresa que lo que queremos es ayudar a pequeña y mediana empresa a crecer. Eso es el core business de nuestro. Y el Muran Partners se creó para ayudar a las empresas también a encontrar ingenieros, personal técnico y tecnológico. Y ahora hemos abierto un punto más y estamos dedicándonos también a la selección de directivos altos y medios y altos. Perfecto. Vale, pues muchas gracias, Carmen, por acompañarnos hoy, y desde todo el equipo de Benfic Speak le agradecemos su compañía, relatar su experiencia, y deseamos que podamos contar con usted en otras ocasiones. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.